mes. Y siempre es así. Y sí, lo que vamos a... La idea era eso, ¿verdad? Yo espero que se sientan mejor o bastante bien con lo que hemos hecho de identidades y ecuaciones, son los temas fuertes, ¿verdad? Del examen. No, lo de convalidar no hay ningún problema. Yo les pasé ahí, ¿verdad? Les pasé una imagen de qué es lo que tenían que hacer para convalidar, pero en eso no va a haber ningún problema, porque sería raro, ¿verdad? Sería raro que el curso lo del TEC y luego no se pueda convalidar con el TEC, ¿verdad? En eso no tienen que preocuparse siempre y cuando sigan lo que decía ahí, ¿verdad? La instrucción que no me acuerdo cuál era, pero ahí está. Ok, ok. Bueno, sí, entonces, como les decía, espero que se sientan bien con esa parte, ¿verdad? Que es como el fuerte del examen. Identidades, ecuaciones. Lo que tal vez se nos va a quedar un poco por fuera es, bueno, primero las aplicaciones, que eso no lo vamos a ver aquí en el repaso, creo que eso es incluso más sencillo, ¿verdad? Y lo de, lo primero, que era lo de la circunferencia, que era como calcular razones, ¿verdad? Calcular seno de un ángulo, coseno de un ángulo y así. Lo que pasa es que esa parte pierde mucho la gracia así, ¿verdad? Porque sí, por eso se puede calcular en la calculadora, entonces no tiene mucho sentido. A no ser que ya sean otro tipo de preguntas con identidades y así, que eso sí lo hemos hecho, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer este ejercicio 1. De hecho, aquí voy a abrir también este otro folleto por si nos hace falta, para ver más cosillas. Y vamos a ver qué tipo de preguntas, ¿verdad? Porque puede que aquí hayan preguntas diferentes a las que vimos del otro folleto. Entonces, a ver, a ver qué tipo de análisis necesitamos hacer en algunos casos. Entonces, la primera de esa dice, considere la función f de r a menos pi medios, pi medios, ese intervalo. F de x es igual al cotangente de x y analice las siguientes proposiciones. Si x es mayor que 0, entonces x es mayor que arcotangente de x. Y f de x es mayor que 0 para x en el intervalo de menos pi medios a 0. Ok, entonces vamos a ver cómo analizamos esto. Aquí voy a buscar, a ver que eso ya me pierde. Ya. Voy a buscar acá esto que teníamos de donde definimos la función arcotangente. No, esto está más atrás. Ok, ahí está. Incluso uno se podría ayudar con una gráfica de GeoGebra. Esas preguntas sí, que digamos, esa pregunta no la resuelve una calculadora, ni siquiera Wolfram Alpha. Bueno, si uno es más, conoce más cosillas, tal vez la puede llegar a resolver, pero en principio no. Entonces hay que hacer el análisis. Por ejemplo, ¿cómo analizamos esto? Que f de x es mayor que 0 para x en el intervalo de menos pi medios a 0. De ahí habría que ver la gráfica de la función. Para una pregunta así, lo mejor es ver la gráfica. Entonces, tengan presente esta gráfica de cotangente. Como les digo, la pueden ver aquí, o incluso uno la puede poner aquí en GeoGebra. Vamos a ver.
Entonces f de x igual arco tangente de x. ¿Verdad? Que es la misma gráfica que estaba allá. Entonces, la primera pregunta es, bueno, más bien, de hecho estoy empezando por la proposición 2, ¿verdad? Que si f de x es mayor que 0, o sea, si y es mayor que 0, ¿verdad? En otras palabras, para x en el intervalo de menos pi medios a 0, que sería más o menos, a ver, voy a poner x igual menos pi medios. Ese es intervalo que está, de hecho voy a ponerle x igual a 0 también, más fácil. Es este intervalo que está entre esas dos rectas. La pregunta es si f de x es mayor que 0 para x en ese intervalo. Y la respuesta sería, ¿cuál? ¿Que sí o que no? No, ¿verdad? Ujú. F de x es menor que 0. Es negativa, está por debajo del eje x en ese intervalo. Entonces, esa segunda es falsa y ya lo saben, ¿verdad? Para una pregunta parecida, lo mejor es analizar la gráfica. De hecho, vamos a ver si aquí viene algo parecido. Bueno, por ejemplo, esta que viene con el arcoseno y también trae esta desigualdad, lo mejor va a ser analizarlo con la gráfica. Pero bueno, eso lo vemos después. Para que vayamos viendo el tipo de preguntas, ¿verdad? Y luego de esto, si x es mayor que 0, x es mayor que arcotangente de x. Esta es más complicada, ¿verdad? Si x es mayor que 0. Ahora voy a hablar. Esa no es tan, de hecho no es nada trivial. De hecho esa pregunta es nivel incluso de matemáticas. Vamos a poner aquí x mayor que 0. Entonces x mayor que 0 es esa parte que está ahí en azul. Y esto dice que si x es mayor que 0, entonces x es mayor que arcotangente de x. ¿Cómo sé yo si x es mayor que arcotangente de x? Una forma muy fácil es graficar esto, la función identidad. Vamos a poner así, y igual x. ¿Por qué? Bueno, realmente... bueno, sí, es que es mayor, mayor. Iba a decir otra cosa, pero era si era mayor igual. No, es mayor. Entonces, resulta que esa es la función f de x igual a x, la naranja. Y la otra es... escucho un gato, creo, en el techo. La otra es la función arcotangente, ¿verdad? La que, bueno, ahora se ve como azul, pero era verde. Entonces, para que x sea mayor que arcotangente, quiere decir que la función x es mayor que la función arcotangente de x. O sea, la recta tiene que estar por arriba que la otra función. Y entonces por eso es más fácil analizarlo con la gráfica, ¿verdad? Y si uno analiza la gráfica cuidadosamente, por eso les digo que no es tan fácil una pregunta así. Se da cuenta de que sí, que la gráfica, la recta está por arriba. La recta está arriba de arcotangente. Entonces, es verdadera. De hecho, donde se encuentran las dos es acá, en el origen. Porque cuando x vale 0, arcotangente de 0 es 0, ¿verdad? Entonces ahí se encuentran las dos. A partir de ahí, este, a partir de ahí, la función más grande es la identidad, la x. Entonces x es mayor que arcotangente. Ahora, si fuera tangente, ¿qué pasa? Vamos a graficar la tangente. Esto hay que ser muy cuidadoso porque la tangente es esa... bueno, la tangente depende del intervalo, ¿verdad? Porque acuérdense que uno recorta el intervalo para que tenga inversa. Pero fijándonos en este intervalo, tal vez
Bueno, si fuera tangente sería directamente falso, porque la tangente son todas estas curvas, de hecho voy a quitar esto, son todas estas curvas ahí moradas, ¿verdad? Y la recta a veces está por abajo o a veces está por encima de la curva, ¿lo ven? No siempre está por abajo y no siempre está por arriba. Entonces decir que la recta siempre es mayor no sería cierto. Pero, pero si fuera incluso tangente, podría ser tangente en el intervalo de menos pi medios a pi medios, ahí sí podría ser la recta menor, ¿verdad? Si era menor. Pero como dice que la recta es mayor, entonces sería falso, ¿verdad? De hecho, si fuera tangente sería falso eso. Ok, entonces, como les digo, sí, analizar este tipo de cosas es más fácil con gráficas. Entonces, la primera es verdadera. X es mayor que el cotangente de X en ese, para X mayor que cero. Y la segunda era falsa, ¿verdad? Entonces, al final quedamos que solo la 1. La correcta sería esto. Solo la 1. Y les repito, esta pregunta no es muy directa, ¿verdad? De hecho, si uno no tiene la gráfica, es complicado hacer esto. Por eso nos ayuda mucho GeoGebra o cualquier otra graficadora, ¿verdad? Incluso Wolfram Alpha. Esta gráfica que está aquí, bueno, esta gráfica podría servir también, podría llegar a servir. Lo que pasa es que no se ve muy bien esta parte. Esta parte no se ve muy bien, ¿verdad? Y parece que en cierto punto la arcotangente es más grande, ¿verdad? No sé si a ustedes les da esa impresión también. Aquí está graficada la identidad también. Y parece que en cierto punto la arcotangente es más grande. Habría que ver si eso es, si podemos encontrar un valor que cumpla eso. Ujú. Sí, entonces no descartemos esta opción todavía. Veamos un poco esto. Y esto no lo borré, ¿verdad? Voy a quitar la tangente. Sí, y en esa no da la impresión, ¿verdad? Creo que no debería confiar más en GeoGebra. Y eso es un poco de límites. Esta pregunta es complicada. Entonces, a ver qué podríamos hacer más para asegurarnos de eso. Podríamos, bueno, buscar algún punto, pero no. O podríamos aplicar, digamos, si uno aplica aquí la tangente, eso ya es un poco más. Vean que si uno aplica aquí en esta desigual a la tangente, le queda que tangente de X es igual a tangente de arco tangente de X, esto es X. Ah, bueno, salto, porque aquí era mayor. Que tangente de X es mayor que X y de igual forma había que verlo en la circunferencia trigonométrica. De hecho, aquí no sé, yo creo que yo tenía un archivo de GeoGebra donde estaba
las gráficas. Bueno, si no lo hago aquí en toque. Nada más necesito la circunferencia trigonométrica. Y comparar la tangente con el ángulo. Entonces tendría que poner un punto. Eso casi que se va un poco, ¿verdad? Incluso del nivel del curso. Porque incluso hubo algo que no vimos, que era una interpretación geométrica de la tangente. La tangente es esta recta, o más bien este segmento que está aquí. Este segmento que va desde el eje X hasta... Voy a quitar eso. Hasta ese punto donde corta la recta X igual 1. Y si yo muevo esto, la cosa sería, es que ahí cambia mucho porque la cosa sería comparar el ángulo, ¿verdad? Este ángulo, a ver si... Pero esta versión no tiene para marcar un ángulo. Pero bueno, el ángulo que se forma, ustedes saben, en posición estándar. A ver si lo marco aquí en toque. Este ángulo de acá. Compararlo con el valor de la tangente, ¿verdad? Y no sé qué opinarían ustedes. Parece que la tangente es siempre mayor, ¿verdad? Ah, bueno, la tangente es esto, para que se den una idea. La tangente es la distancia que hay desde acá hasta acá. Esa es la tangente. Pero parece que la tangente es siempre mayor, ¿cierto? Que ese ángulo. Y ya cuando uno se acerca mucho a ángulos pequeños, eh, se hacen casi iguales. Ujú. Es que ya para hacerlo, como muy precisamente, por eso me parece raro esta pregunta. Ya para hacerlo muy preciso, se necesita cálculo. Y obviamente no hemos visto cálculo, ¿verdad? Pero entonces, yo creo que incluso nos vamos a quedar con el análisis inicial. Con las gráficas que vimos que sí, que la arcotangente era menor. Y nos quedamos con solo la 1. Entonces, sí, lo que pasa es que esta gráfica está medio rara, eso es. Porque la de GeoGebra no parecía que nos dijera lo mismo, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar con eso que hicimos al inicio, ¿está bien? Y ahora sí vamos a seguir. Estaba curioso eso. Bueno, vamos a ver qué sigue. Aquí hay algo parecido también. Dice, para la función f,
del intervalo de menos 1 a 0 al intervalo de menos pi medios a pi medios, f de x es igual al coseno de x, es verdadero que f es biyectiva, f es decreciente, f de menos pi medios es 1, f de x es menor o igual que 0 para todo x. Ok, vamos a ver. Bueno, incluso creo que en esta sí nos puede servir más la gráfica del arcoseno, porque aquí no van a ver esa, esa duda de comparar dos funciones. No vamos a tener que hacer eso. Ok, entonces, el arcoseno, aquí está la gráfica del arcoseno. El arcoseno es esta gráfica azul que está ahí. Tal vez hay algunas preguntas más fáciles de contestar. Por ejemplo, ¿es biyectiva de menos 1, 0 a menos pi medios, pi medios? ¿Qué dicen? ¿Es biyectiva? De menos 1, 0, o sea, ojo, ahí suave, dejar de compartir. Ojo que de menos 1, 0 nos está recortando la función, no está en su dominio máximo. Solo estaría en esta parte de acá. Es ese pedacillo de función. Entonces ese pedacillo, y nos preguntan que si es biyectiva, siendo el codominio menos pi medios a pi medios. Codominio vamos a ponerlo en otro color. Ojo al codominio que sería todo este. De menos pi medios a pi medios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esa sería biyectiva? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Sí es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Porque vean que si yo lo recorto a donde puse estas líneas anaranjadas, el ámbito sería de menos pi medios a 0, ¿verdad? Entonces el ámbito no sería igual al codominio, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? El codominio es de menos pi medios a pi medios. No sería igual al ámbito, ¿verdad? Que el ámbito sería de menos pi medios a 0. Y ya con eso no es biyectivo. Puede que a alguien le suene raro, porque uno dice, bueno, si el arcoseno es la inversa del seno, y para que una función sea invertible tiene que ser biyectiva. Sí, lo que pasa es que esta pregunta es extraña, porque esta pregunta es como asumiendo que ya esta función arcoseno existe, y que ya yo le puedo manipular el dominio y el codominio a mi antojo. Pero sí, el arcoseno, definida como inversa, tiene que ser biyectiva, pero en este caso, vean que no lo era, ¿verdad? Pero hay que revisar eso, ¿verdad? Si es inyectiva y sobreyectiva, que eso ya es cosa de antes. Luego es decreciente, vean a ver si esa función es decreciente. Eso está más sencillo de ver. Incluso en cualquier parte, esa función no cambia, ¿verdad? De monotonía. Correcto, no es decreciente, es creciente, más bien. Entonces descartamos la primera y la segunda. F de menos pi medio es igual a 1. F de menos pi medio es igual a 1. Ah, bueno, la salvada de estas es que solo una es verdadera, ¿verdad? Entonces ya nos vamos a dar cuenta. F de menos pi medios es igual a 1, a ver si es cierto.
¿Dónde está menos pi medios? A ver, ¿será cierto eso? F de menos pi medios es igual a 1. Y la otra es que f de x es menor que 0, menor o igual que 0, para todo x. Obviamente es cuando a uno le dicen eso, para todo x, tiene que ser en el dominio, ¿verdad? O sea, para que no se confundan con esta gráfica, no vayan a considerar la parte de la gráfica que no está incluida en el dominio. De hecho podríamos hacer esto. Podría hacer eso y borrar la parte de la gráfica que no está en el dominio. Menos 1. No, eso está un poco engañoso. Lo que pasa con esta C, me fui para abajo. F de menos pi medio es igual a 1. Es que menos pi medio ni siquiera está en el dominio. Vean, el dominio empieza en menos 1, va de menos 1 a 0. Aquí arriba lo decía. Uy, vean el dominio, de menos 1 a 0. Menos pi medio ni siquiera está en el dominio. O sea, menos pi medio no tiene imagen. Ojo que estábamos tratando con la función azul, ¿verdad? La roja es otra cosa, pero esa era el seno. El arcoseno era esta azul. Entonces, menos pi medios ni siquiera tiene imagen. De hecho, f de menos pi medios es igual a... No, ni siquiera con el seno, ¿verdad? Con el seno daba menos 1. No, nada que ver. Entonces, cierto, sí. Esa no es verdadera. Y la última, que si ya descartamos las primeras tres, tiene que ser la última. Pero vamos a comprobar. Dice, f de x es menor o igual que 0 para todo x. Ojo con la gráfica, que es la azul. F de x es menor o igual que 0 para todo x. Sí, ¿verdad? Toda esa gráfica está debajo del eje x. Eso es menor o igual que 0. Para todo x, sí, para todo x en el dominio, que es menos 1 a 0. ¿Ok? Entonces, sí, la verdadera es la última. Entonces aquí sería la opción C. Vean la utilidad de las gráficas, ¿verdad? De hecho, así es como nos la hemos jugado para este par de preguntas que llevamos hasta el momento. Hay cualquier duda me van diciendo. ¿Ok? Bueno, aquí cambiamos de función. A ver, es con coseno. Y seguramente vamos a seguir usando la gráfica. Entonces dice, considere la función f de menos 5 pi medios a 0 en R. F de x igual a coseno de x. Analice las siguientes proposiciones. La gráfica interseca el eje x 3 veces. Es bueno ayudarnos entonces con GeoGebra. De hecho aquí, bueno, voy a borrar todo así. A ver, f de x igual coseno de x. Ahora estamos en el intervalo de menos 5 pi medios, de menos 5 pi medios a 0. Una cosa que pueden hacer es esto. Poner x igual menos 5 pi medios y x igual 0. No se va a ver porque seguro quedó lejos. O sea que el intervalo que nos interesa es entre esas dos rectas. O también aquí hay un comando, pero posiblemente no lo manejen, que es que uno pone función
función le pone f, extremo interior le pone menos 5 pi medios, extremo superior 0, y me la pone incluso de otro color. Porque la otra, sin la gráfica, la otra manera de hacerlo sería con una ecuación. Y con una ecuación sería esto, con una ecuación sería esto, pero vean qué largo que es, porque sería resolver la ecuación coseno de x igual a 0 en el intervalo de menos 5 pi medios a 0. Y bueno, ya ustedes saben resolver esa ecuación, ¿verdad? Y ver si esta ecuación tiene 3 soluciones. Esa sería la manera algebraica de resolver eso. Pero si uno tiene la gráfica, es más fácil, porque uno dice, a ver, las cuento y listo. ¿Cuántas veces interseca esa función al eje X? 1, 2, 3. Sí, sí son 3. Y ya. Lo interseca 3 veces entonces. Okay. La gráfica lo hace más fácil todo. Luego, dice, f de x es mayor que 0. Para x en el intervalo de menos 3 pi medios a menos pi medios. Vamos a ver si es cierto. Ojo que están abiertos los dos, el menos 3 pi medios y el menos pi medios. Vamos a ver. X igual menos 3 pi medios. X igual menos pi medios. A ver qué decía otra vez. F de x mayor que 0 en ese intervalo. Que este intervalo es el que está entre estas rectas anaranjada y morada. No, ¿verdad? Jamás en la vida eso es menor que 0. La función es menor que 0 ahí, de hecho. Mayor. Más bien es menor. Es siempre menor, ¿cierto? Está por debajo del eje X. Entonces descartamos esa también. Descartamos la 2. La 1 era verdadera, la opción sería la A. Sí, solo la 1 es verdadera. Digamos, hacer esto con software es más fácil, ¿verdad? Porque ubica precisamente las rectas. Si uno hace esa gráfica a mano, debería por lo menos reconocer, porque uno sabe que este corte en eje X, por ejemplo, es cuando X vale menos 3 pi medios. El coseno vale 0. Entonces, pero es más, hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Entonces, por eso es que graficarlas así hace todo más sencillo. Bien, entonces sería solo la 1. Ok, vamos a ver. Esta, les voy a dejar algunas ahí para que te hagamos este tipo de preguntas. A ver, esta creo que es parecida, se hace parecida. Con la gráfica se puede analizar eso. Vamos a pasar a esta 5. Dice, para la función f de k del dominio k, ajá, al codominio de menos 1 a 1, f de x es igual a seno de x, tenga inversa, el conjunto k, o sea, el dominio, puede ser. Puede ser cuál, vamos a ver. Ojo que la función ahora es seno de x. Seno de x, esa es la función. Ok, para que ustedes saben que para que una función tenga inversa, tiene que ser biyectiva. Para que sea biyectiva, tiene que ser sobreyectiva y más bien inyectiva y sobreyectiva.
Entonces, sobreyectiva era, hay varias maneras de verlo, pero una era que el ámbito es igual al codominio. Entonces, necesitamos que el ámbito sea de menos 1 a 1. Igual, el ámbito de esta función completa es de menos 1 a 1. Entonces, solo habría que agarrar, digamos, un pedacillo que tenga desde el mínimo hasta el máximo, por ejemplo. A ver, voy a poner un ejemplo que espero que ese no sea la solución. Por ejemplo, este pedacillo de acá nos sirve porque ahí vean que la función, si tomo solo ese intervalo, ahí la función es sobreyectiva porque el ámbito es, perdón, de menos 1 a 1 y es inyectiva porque si tomo solo ese pedacillo, recuerden que una manera de ver si es inyectiva es que donde yo pase una recta horizontal no pueda tocar nunca en 2 puntos a la función, a la gráfica. Y este intervalillo que está ahí lo cumple. ¿Verdad? Incluso puedo mover esto y... A ver, puedo mover eso. Bueno, podría... Mejor lo borro, yo creo. Podría cambiar ese por este intervalo de acá, por ejemplo. Ese intervalo de aquí también lo cumple. Lo que no podría es, yo qué sé, una muy mala elección sería, por ejemplo, este intervalo de acá. Ahí no sería ni inyectiva, en que uno pasa una línea horizontal y tocan 2 puntos a la gráfica. Ni siquiera sobreyectiva, porque el ámbito sería de 0 a 1, entonces nada que ver. Bien, entonces, lo mejor en esta opción, vean que también al yo decir, bueno, elijo un intervalo, ¿cómo sé yo qué valor hay aquí? Sé que es menos de 8, pero ¿cuánto? Probablemente sea múltiplo de pi. Entonces, eh, es más complicado ese número. Ahora, por eso, podemos ayudarnos así, graficando los intervalos que están aquí. El intervalo de 0 a pi. A ver si es biyectiva en ese intervalo. Voy a poner x igual 0, x igual pi. ¿Qué dicen? ¿En ese intervalo es biyectiva? No, ¿verdad? De hecho, ese se parece mucho al que acabo de decir que es una mala elección. Es casi igual. Entonces, descartemos ese. Ya, por supuesto, si uno es más ágil, sabe, dice, bueno, el intervalo no tiene que ser toda esa graficación, digamos, de 0 a pi, y como sabe que el seno de pi es 0, mira, ¿qué dice aquí? Le cambié las dimensiones. Ya voy a arreglar eso. Sí, ya uno sabe, como aquí es un poquito más de 3, uno dice, bueno, eso tiene que ser pi, porque ahí el seno es 0, pero si no está la opción de poner esas rectas, ¿verdad? De menos pi a pi. Vamos a ver el de menos pi a pi. A ver qué tal. X igual menos pi, x igual pi. ¿Qué dicen en ese intervalo? ¿Será biyectiva? Por lo menos en ese intervalo, el ámbito sí es de menos 1 a 1. Pero sí no es biyectiva, no es inyectiva, de hecho. Por esa curvilla, esa montañilla. Si uno traza una curva, una recta horizontal, tocan 2 puntos a la gráfica. Vamos a ver este, que tiene mejor pinta, de menos 3 pi medios a menos pi medios. A ver qué tal. X igual menos 3 pi, no, pi medios. Y x igual menos pi medios. ¿Qué dicen de ese intervalo? ¿Es biyectiva ahí?
Vean que solo hay que analizar la parte que queda dentro del intervalo, ¿verdad? Eso espero que sí les haya quedado claro. Vean el ámbito. El ámbito vendría desde -1 hasta 1. O sea que bien. Y la inyectividad, podemos hacer aquí una recta horizontal. La pasamos aquí por la gráfica. Y no la corta nunca en 2 puntos, ¿verdad? En ese espacio entre las dos rectas, no la corta nunca en 2 puntos. Entonces es biyectiva, ¿cierto? Entonces en ese intervalo es biyectiva. Ese es el intervalo que necesitamos. Ven, ese análisis es algo que hicimos un poco cuando definimos la inversa, pero no hicimos preguntas así, ¿verdad? Entonces la respuesta sería esta, de -3 pi medios a menos pi medios. Y lógicamente el d no debería funcionar, de -1 medio a 1 medio. Bueno, también hasta está raro, pero igualmente voy a ponerlo para que veamos que ese no funciona. De -1 medio a 1 medio. X igual a -1 medio, X igual a 1 medio. Jamás, ¿verdad? Aunque sí es inyectiva ahí, pero el ámbito no es de -1 a 1. Entonces no, no funciona. Bueno, ya ahora todo. No importa, ¿verdad? Es la C. La C era la correcta. De -3 pi medios a menos pi medios. Ok, ok. Bien. Algo parecido a lo que se hace en la 6. Podemos ver la gráfica. Incluso la 6 puede que sea más sencilla por... Bueno, puede que no realmente. La función es arcocoseno. Y lo mismo que les dije antes, aunque ya para la función arcocoseno teníamos definido un dominio y un codominio, ámbito. Aquí lo que se supone es que ya la función existe y que uno le puede cambiar el dominio y el codominio. Entonces dice que esa función definida, el dominio sería de -1 a 0 y en el codominio A, ¿cuál tiene que ser A para que sea biyectiva? Entonces, aquí lo que tienen que hacer es que A tiene que ser igual al ámbito, porque el codominio y el ámbito tienen que ser iguales para que sea biyectiva. ¿Ok? Sí, el codominio y el ámbito deben ser iguales. Entonces, si el dominio es de -1 a 0, ojo a la función. Si yo tomo el dominio de -1 a 0, vendría siendo esto. Esa parte que está encerrada entre esas dos rectas de -1 a 0. Ok. Sí, va a pasar algo, ¿verdad? Nada más. El ámbito, no sé si saben cuál es el ámbito acá. Bueno, este punto de aquí arriba yo creo que no es muy difícil adivinar que es pi. El valor en y al menos, ¿verdad? Es pi. ¿Y este cuál será? Tal vez uno incluso en un bateo podría decir, ese es pi medias. Ajá. Bueno, sí, ¿verdad? Pi medias, sí. Pero si uno lo quiere saber con certeza, lo mete en la... Bueno, o lo calcula, ¿verdad? O lo mete en la calculadora. ¿Cuánto es la función esa es el arcoseno? ¿Cuánto es el arcoseno de 0? Uno lo pone en la calculadora. Arcoseno de 0, pi medios. Sí, este valor que está aquí entonces es pi medios. El de 0. Y aquí el que está es el arcocoseno de -1 que debería dar
pi y da pi. La coseno de menos 1 es pi. Entonces, sí, este ámbito tiene que ser de pi medios a pi. ¿Ok? El ámbito es de pi medios a pi, entonces el codominio tiene que ser el mismo, que sería de la opción D, de pi medios a pi. Nada más ahí la diferencia era, hay que calcular dos cosillas, ¿verdad? El resto es la misma idea. Ok. Ok. Ah, bien. La 7, por ejemplo. Vamos a ver la 7. Y la 8. La 8 se las dejo para que la hagan ustedes. Igual pueden hacer la gráfica. Ojalá usen GeoGebra. Ojalá usen GeoGebra. Y ponen la gráfica de menos coseno de x. Y a ver si encuentran un intervalo donde la función es decreciente. Vamos a ver la 7. La 7 dice, considere la función f definida en su dominio máximo y codominio R. El criterio es f de x igual cosecante de x. Entonces una asíntota de la gráfica corresponde a... Aquí incluso también podríamos graficar la función. Podríamos graficarla. F de x igual cosecante de x. Esta gráfica es bastante rara, ¿verdad? De hecho creo que la vimos pero muy de pasada. Apenas ver como qué forma tenía. Y lo que uno puede hacer es graficar estas rectas, a ver cuál es una asíntota. Por ejemplo, grafico esta, x igual menos 3 pi medios. No, esa no es asíntota, ¿verdad? Porque recuerden que la asíntota es donde la gráfica se va acercando y acercando y acercando, pero nunca la toca. Esa no es asíntota. A ver, ¿cuál otra? 3 pi cuartos. X igual 3 pi cuartos. No, tampoco, ¿verdad? No es una asíntota. La última, x igual 5 pi. Que debería ser esa la opción, pero vamos a ver. Ajá, x igual 5 pi. ¿Lo ven? Que aquí la función, la gráfica se va acercando y acercando a la asíntota sin llegar a tocarlo. Obviamente uno está muy lejos y parece dar la impresión de que la toca, ¿verdad? Pero no llega a tocarlo. Bueno, y la última opción, por descartarla, x igual 1. Nada que ver, ¿verdad? No es asíntota. Ah, por cierto, y estas asíntotas, de cierto modo, es como que es asíntota hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Porque aquí en la parte de abajo también se cumple lo mismo, que se va acercando y se va acercando. Nunca la llega a tocar. ¿Ok? Otra manera de hacerlo es, como cosecante es 1 entre seno, las asíntotas de cosecante van a estar donde el seno se indefine, donde el seno es igual a 0. Entonces, ver para cuál de estos valores seno de ese valor es igual a 0 y la respuesta es 5pi. Seno de 5pi es igual a 0. Bueno, entonces lo voy a escribir aquí para que me sigan la idea. Cosecante de x es igual a 1 entre seno de x. Para buscar una asíntota yo tendría que ver dónde se indefine el seno. Y solo de estos 4 solo hay un valor que me indefine. No que me indefine, no. Que me hace 0 el seno. Y ese es el 5pi.
Entonces ahí es donde está la asíntota. Lo que pasa es que también eso es un poco más de cálculo. Eso de asíntotas uno lo formaliza más en cálculo. Bien, sigamos. Ok, ok, a ver. Bueno, a ver esta con tangente. Me pasé varias. La 8 dije se la hacía dejar. Con tangente, el ámbito de -1 a 1. Si x es igual a pi menos f de x igual a 0. Esta la pueden analizar yo creo que sin problemas. La dejamos ahí. Esta nos interesa. El periodo de la función h que es seno de 6x sobre 5 más 3 pi cuartos más 5. Corresponde a. Ok. Eh, ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ¿qué hacemos? No, porque realmente para eso habían unas formulillas, ¿verdad? Que yo les di. Para ciertos elementos que era la amplitud, incluso una para el ámbito, el, el periodo y otra cosilla que se llamaba el corrimiento de fase, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan, voy a apuntarlo igual por acá. Si no tenía la función, bueno, voy a ponerle la misma letra que usan acá. Hx igual a seno de bx más c más d. Si se acuerdan el periodo igual a 2pi sobre el valor absoluto de b. Que en este caso sería solo de 2pi sobre el valor absoluto de 6 quintos. Que son 6 quintos. 2pi sobre 6 quintos. Esos son 2 por 5, 10 pi sobre 6. Y estos son 5 pi tercios. Ok, ese sería el periodo entonces de esa función. 5 pi tercios, opción C. Ahí no deberían haber problemas, ¿verdad? A ver, está con gráficas también, no deberían haber problemas. No. Vamos a ver. Es que esa es más de identidades, ¿verdad? Entonces vamos a... No, esa también la voy a dejar. Esta la pueden comprobar con identidades, por ejemplo, la identidad de suma de resta de ángulos. Aquí había una identidad para tangente que decía esto o algo parecido, ahí tienen que revisarlo. Y aquí también se puede hacer lo mismo, o con el periodo. Esto incluso sale con el periodo. Incluso esta pregunta me suena haberla visto. No sé si será igual, igual. Vean esta 13, por ejemplo. Una ecuación de la asíntota de la gráfica tangente definida en su dominio máximo corresponde a... Entonces, igualmente ahí se puede pensar algo como lo que les dije antes. Que si uno pone tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x. Y entonces para buscar asíntotas uno tiene que buscar dónde se indefine, dónde el coseno es igual a 0. Y de eso es el que hace 0, el coseno es este, el pi medios.
coseno de pi medios igual a 0. Entonces la respuesta es esa, pi medios. O la otra opción que fue la que usamos antes, ¿verdad? Voy a graficar la tangente. Graficar la tangente. Y probar con las opciones. Entonces ahí se llegan y prueban con x igual pi cuartos. Que esa se ve que no es asíntota. Bueno, y hasta que llegan a x igual pi medios. Que esa se ve, bueno, hay que acercarse un poquito aquí para ver que es asíntota. La x igual pi medios, esta verde. Ahí se ve, ¿verdad? Que en esta parte la gráfica se va acercando y acercando, pero nunca tocando. No como la recta que había salido antes. Entonces, ya saben, tienen esas dos opciones para una pregunta de este tipo. Cuando preguntan por asíntota, ya sea verlo en la gráfica, pero hay que graficar esas cosas, o buscar dónde se define la función. En otras palabras, o en estos casos es dónde se hace cero el denominador. ¿Ok? Bien. Vamos a ver qué sigue. El ámbito de la función cosecante. Esto casi que aquí donde definimos las funciones lo pueden sacar de ahí. Entonces, eso para resolver esto es revisar ese material, la teoría que ya está por ahí. Está por aquí, ¿verdad? En algún lado definimos la función cosecante. Y con eso pueden ver el ámbito. El ámbito de la pregunta. Vamos a ver. Bueno, aquí hay otra de periodo. El periodo de esa función. Esas se las voy a dejar. Vamos a hacer esta. Corrimiento de fase. Bueno, y eso que puse antes funciona igual para el seno y el coseno, ¿verdad? Esto que voy a poner aquí también. Esto de A, seno de X, no, de BX, más C, más D. Esto funcionaba igual para el seno y el coseno, ¿verdad? Entonces, el corrimiento de fase era menos C sobre B, ¿verdad? Menos C sobre B. Y en este caso sería menos pi sobre 2. Solo que aquí hay que interpretar esto, porque sí. En este caso es menos pi sobre 2. Lo que pasa es que, digamos, cuando está la función así, digamos, si yo tengo esta función, bueno, eso no parece una función trigonométrica. Digamos que es esto así. Exacto, sí. La interpretación es que se va hacia la izquierda, nada más. Porque el corrimiento de fase es una traslación horizontal. Entonces, si nos diera pi medios positivos, sería pi medios hacia allá. Pero como nos da menos pi medios, son pi medios hacia allá. Sí, entonces eso es nada más analizar el signo y esto es entonces pi medios hacia la izquierda, sería la opción A. Sí, que antes lo hemos trabajado como un número, ¿verdad? Pero tiene también esa interpretación con el signo. Depende de eso depende, digamos, de a dónde va la traslación. Ok. Bueno, eso es nada más hacer eso.
A ver qué más. Esta esperaría que la analicen usando la gráfica. Tal vez podemos hacer un ejemplo como este. A ver qué preguntan. Periodo, ámbito, un corte con el eje X, la intersección con Y. Esa pregunta no se entiende. Sí, hagamos esto. Esta para que nos interese. De hecho, se las dejo a ustedes. A ver, hagan esa. Respondan de la 18 a la 21. Recuerden que también, entonces, periodo. El periodo es 2pi sobre valor absoluto de 3, 2pi tercios. Opción B, ¿verdad? Eso era, de hecho, bastante rápido. Luego, muy para abajo, creo. No, aquí está. El ámbito. El ámbito lo habíamos puesto así. Como y cerrado sería menos valor absoluto de 3 más el de que en este caso es 0. Puedo poner ahí más 0. Valor absoluto. Ah, no, sabe. No, mentira. Era de A aquí. De menos 2. De menos 2, coma. Bueno, más 0, coma. Valor absoluto de menos 2, igual más 0. Valor absoluto de menos 2 es 2. Con el menos da menos 2. Aquí me quedan 2. De menos 2 a 2 es el ámbito. Entonces aquí sería opción B de nuevo, ¿verdad? Opción B. Ahora, la que sigue sí tiene más lo suyo. Esa es la que más, de hecho, me interesa. Un corte de la gráfica con el eje X. Esto se puede resolver de dos maneras. Uno, sabemos que para encontrar intersecciones con el eje X, yo igualo a 0. Entonces yo haría esto, menos 2 seno de 3x más pi medios igual a 0. Y resolver esa ecuación, y ustedes saben resolver ecuaciones trigonométricas, a ver cuál de estos que están aquí, cuál de estos valores están dentro de la solución de esa ecuación. Ya ustedes saben que resolver la ecuación es un toque largo, ¿verdad? Y luego probar que estos valores estén en la solución puede que no sea tan fácil. Entonces la otra manera de hacer esto sería así. Yo agarro estos valores de x y los pruebo cada uno a ver en cuál me da 0. ¿Sí? Entonces pruebo el primero. Menos 2 por seno y era 3x, ¿verdad? Entonces 3 por 2 pi tercios y ¿qué más era? Más pi medios. Más pi medios igual a desarrollar eso. A ver con cuál de esos valores me da 0. Solo con uno debería. Menos 2 seno de y vamos a ver qué queda. 3 se cancela, queda 2 pi. Más pi son 3 pi, ¿cierto? ¿Verdad? 3 pi queda dentro. Ah, no, suave, no, mentira. Miento. Aquí es pi. No le había visto bien, más pi medios. Eso es igual a menos 2 seno de 3 pi medios. Y eso lo pueden comprobar ustedes en la calculadora
Seno de 3 pi medios es menos 1. Menos 2 por menos 1, eso es 2. Y obviamente esto es diferente de 0, ¿verdad? Entonces la primera, descartada. Y iríamos con la segunda. Movemos esto. A ver. La segunda sería menos 2 seno de 3 por menos 2 pi tercios más pi medios. Ujú. Y esto es menos 2 seno. Aquí queda menos 2 pi más pi medios. Ay, me acabo de dar cuenta que hice algo mal en la anterior. Aquí me faltó un 2. Aquí daba 2 pi más pi medios. Esto se arregla rápido. Igualmente no da 0. 2 pi más pi medios son 5 pi medios. Y seno de 5 pi medios. Bueno, de hecho por periodo esto es seno de pi medios. Eso es 1. Me cambió el signo. A ver, a ver. Por 1. Eso es menos 2. Menos 2 daba la anterior. Esto por periodo igual es seno de pi medios. Esto es eh, menos 2 por 1. Menos 2. Otra descartada. Y a ver si encontramos rápido la que sí es. Será con pi. Ok, tiene que ser la D. Ojo, voy a probar la D. Les dejo a ustedes que prueben la C. La C no es. Menos 2 seno de 3 por 3 pi medios más pi medios. Esto es igual a menos 2 seno. Estos son 9 pi medios, más pi medios son 10 pi medios. Esto es igual a menos 2 seno de 5 pi. Seno de 5 pi es igual a 0. Esto da 0. La correcta sería la D. Ahí tenemos la intersección, una intersección al menos con el eje X. Ok, sí, seno de cualquier múltiplo entero de pi es 0. Bien, entonces tenemos eso. Sí, la opción sería la D. Y la intersección con el eje Y, recuerden que eso es más sencillo porque es nada más sustituir la X por 0. Sustituyen la X por 0 y ven que les da. Si uno sustituye la X por 0, aquí le da menos 2 seno de pi medios. Y eso es menos 2, ¿verdad? O sea que la opción sería la B. Y parece que sería la B. ¿Ok? Bien, digamos a ver qué más se puede hacer. Ok. Estas se las dejo para que analicen con la gráfica. En el intervalo ya hemos hecho cosas parecidas. Ok.
esa pregunta 23, vamos a ver. Obviamente con la calculadora eso pierde totalmente la gracia, ¿verdad? Incluso voy a ver aquí. Voy a abrir aquí la calculadora para que vean. Pero estoy pensando en que yo qué sé, que a ustedes digan como justifique por qué esto es así o algo así, ¿verdad? Entonces, esto yo pongo aquí seno de 4, suave nada más para ver, esto no sé si estaba en radianes. No, no estaba en radianes. Porque eso es en radianes, ¿verdad? Cuando no diga grados, es en radianes. Si dijera seno de 4 grados, ahí son 4 grados. Pero eso es en radianes. Entonces esto da negativo. Y la tangente de 7, ese sería positivo. ¿Cuáles son positivos? Solo el 2. Bueno, no tiene ninguna gracia, ¿verdad? Pero a ver cómo lo haría yo sin la calculadora. Si voy a hacer esto acá, si voy a hacer aquí. Ok. Si voy a usar la circunferencia trigonométrica. Primero, ubicar un ángulo de 4 radianes. ¿Cómo ubico yo un ángulo de 4 radianes? Bueno, sé que hasta acá hay pi. Y pi es más o menos 3,14, ¿verdad? Entonces 4 tiene que ser un poco más. Más o menos así sería un ángulo de 4 radianes. Más o menos, ¿verdad? 4 radianes. Entonces, eh, el seno de ese ángulo, recuerden que el seno me lo da la coordenada y de este punto. Y la coordenada y, digamos, este punto es x, y. Yo sé que la coordenada y, o sea, si este ángulo es alfa, el seno de alfa es menor que cero, definitivamente. Definitivamente esta coordenada y es menor que cero. Está por debajo del eje x. Es menor que cero. Entonces así es como yo concluyo que el seno de 4 es menor que cero. Sin necesidad de usar la calculadora. Y la tangente de 7, bueno, voy a mover esto para acá un toque y ubicar un ángulo de 7 radianes. Aquí una vuelta completa son 2pi, que son aproximadamente 6,28. Entonces 7 tiene que ser un poquito más, tal vez algo así. Tal vez algo así, por ahí cae un ángulo de 7 radianes. Y la tangente, bueno, ni siquiera hace falta hacer ese análisis porque ese ángulo cae en el primer cuadrante y sabemos que la tangente en el primer cuadrante es positiva. Entonces de una vez tangente de 7 es mayor que cero. Lo mismo con el otro, sabemos que el seno en el tercer cuadrante es negativo, por eso entonces seno de este ángulo es negativo. Es ubicarlo en el cuadrante básicamente, se reduce a eso entonces. Entonces tangente de 7 es positivo, seno de 4 es negativo. Eh, la respuesta sería entonces, ¿cuáles son positivos? Bueno, lo mismo que habíamos concluido antes, ¿verdad? Solo el 2. ¿Cómo se sabe que es en radianes? Siempre es en radianes, a no ser que diga grados.
Sí. La única forma de que fuera en grados es que aquí trajera la bolita de grados. De cualquier otra manera, eso es en radianes. Ujú. Sí, además piensen lo que, sí, lo que yo les he dicho es que radianes es más natural porque es con respecto a la longitud de una circunferencia, entonces tiene eso. Bien. Y me parece que aquí ya hemos hecho algo, ¿verdad? Ya, creo que ya llegamos a una parte donde ya hemos estado antes. Igualmente, este tipo de preguntas, ¿verdad? Pierde totalmente la gracia con la calculadora, porque yo le puedo poner aquí que me calcule seno de 2 arco, arco coseno es de 1/2 y me debería tirar el resultado. Raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Mm. Pero, mm, si uno lo quisiera hacer como lo hicimos a mano, es usando identidades, ¿verdad? Seno de 2 coseno inverso de 1/2. Ya saben que no me gusta el coseno inverso, prefiero con arco coseno. Es igual a 2 seno de arco coseno de 1/2 coseno de arco coseno de 1/2. Esto da 1/2. Coseno de arco coseno de 1/2. Esto da 1/2. Esto no lo tenemos como una nota, pero esto se vale. Coseno de coseno inverso de r es igual a r. Siempre. Pero al revés, no necesariamente coseno inverso de coseno de r. Bueno, de r ahí sería un ángulo, sería cita, digamos. Eso es igual a cita, pero en el intervalo donde son inversas. Son inversas. Lo mismo para el tangente y arcotangente, seno y arcoseno. Pero si uno lo tiene así, no hace falta ni pensarlo. ¿Verdad? Este intervalo recuerden que cambiaba donde, dependiendo de la función seno, coseno y, y tangente. En el seno era de 0 a pi, en el coseno era de menos pi medios a pi medios, en la tangente también, de menos pi medios a pi medios. Pero aquí sí, aquí sí, ok, entonces, y para calcular el seno de coseno inverso de 1/2, lo que uno hacía era, nos ayudamos con el triangulillo, ¿verdad? Y uno dice, cita es el coseno inverso de 1/2. Entonces tenemos que coseno de cita igual a 1/2. Podríamos poner cita acá. El coseno es 1/2, le ponemos 1 acá y 2 acá. No, suave. 1 acá y 2 acá porque coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y el otro lado mide raíz de 4 menos 1, raíz de 3. Entonces el seno, bueno, ese era un ángulo de referencia, ¿verdad? Aunque cita es el coseno inverso, entonces al ser cita un coseno inverso,
justo aquí tengo la función, de hecho. El arco coseno es una función que me tira un ángulo de 0 a pi, ¿verdad? De 0 a pi. Entonces, de 0 a pi, el seno siempre va a ser positivo, ¿verdad? Entonces, el seno, ese sería un cita de referencia, ¿verdad? El seno, el cita de referencia es eh, raíz de 3 sobre 2. Pero el seno en para ángulos de estos cuadrantes, es primero y segundo, es positivo. Entonces el seno de este ángulo sin referencia es raíz de 3 sobre 2. Ok. Y volvemos a esta pregunta. Vean que, sí, vean lo que queda. 2 por raíz de 3 sobre 2 por un medio, queda raíz de 3 sobre 2. Lo mismo que nos había dado. Que nos había dado en la calculadora, ¿verdad? Ok. O vean, hay una pregunta como esta, como la 25. Eso pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Que yo puedo meter eso en la calculadora y me da el valor. Yo puedo meter el seno inverso de menos raíz de 3 sobre 2. Dice que es menos pi tercios. Pero la manera de hacer eso sería buscar un ángulo que me dé un ángulo cuyo seno me dé menos raíz de 3 sobre 2. Entonces tiene que ser un ángulo del cuarto cuadrante. Menos raíz de 3 sobre 2. Y ese ángulo va a ser menos pi tercios. Eso lo pueden hacer con la tablilla, ¿verdad? Con la tablilla que tienen para seno y coseno y tangente. Bueno, también creo que secante, cosecante y cotangente. De los ángulos principales, ¿verdad? Que eran pi tercios, pi sextos, pi cuartos. Y esos. ¿Ok? Hagamos esta 26, que también es analizar con la gráfica sobre intervalos. Entonces, esta función es la función seno. Vamos a graficarla acá. Dice que en cuál intervalo es positiva. De 0 a pi. Con el 0 abierto y el pi abierto. De ahí es ese, ¿verdad? Con solo ver. No sé si ustedes lo vean así muy directo, pero de ahí. De 0 a pi es este intervalo de acá. Aquí es 0 y aquí es pi. Y sí, en ese intervalo la función es positiva. Está por arriba del eje X. De hecho, el intervalo está abierto, entonces está bien. De ahí es la opción A.
Si no era igual, ¿verdad? Analizar los intervalos, a ver cuál de verdad cumplía que la función es positiva. Bien. Bueno. A ver. Una como esta G. Esta G se puede hacer igual con la gráfica o como les dije antes, porque es buscar asíntotas. Entonces, como cotangente de X es igual a coseno de X entre seno de X. Una sería, ¿verdad? Ver la gráfica, otra es ver dónde se define esta función, o sea, dónde el seno de X es igual a 0. ¿Cuál de estos valores me hace que seno de X sea igual a 0? Y... Ah, ok, ya vi. Me parecía raro, pero es que hay que simplificarlos, ya vi. El valor es la D. Seno de menos 15 pi tercios. Esto es seno de menos 5 pi. Y eso es 0. Igualmente con la gráfica ustedes pueden graficar eso, las rectas y ver cuál es la asíntota. Sí, me guié por ser el entero, porque 15 tercios es entero. 10 cuartos no, 10 cuartos es 5 medios, ahí no simplifica más. 4 octavos es un medio y 9 octavos no simplifica. Pero sí, me guié por eso, porque yo sé que el seno de los múltiplos enteros de pi siempre va a ser 0. Pero ya está la otra opción, ¿verdad? La de la gráfica, que yo grafique cotangente, así como lo hicimos antes. De hecho, creo que lo hicimos con tangente. Que yo grafique la cotangente y luego grafique esta recta, saber cuál es la asíntota viéndola gráficamente. Ok, bien. Vamos a ver la 28. Igualmente esa que hicimos, ¿verdad? La pueden tratar de hacer de la otra manera. Ahí ustedes ven cuál les gusta más. La 28 es sencilla, ¿verdad? Es nada más sustituir la X por 0. F de R en R, f de X es igual a 2 coseno de X menos 2. Selección con el eje Y, sustituir la X por 0, ¿verdad? Y sustituir la X por 0. 2 coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Queda 0,0, ¿verdad? Sí, 0, ¿verdad? Está 0. Ahí no voy a escribir mucho. Eso incluso no es nada nuevo, ¿verdad? ¿Cómo encontrar la intersección con el eje Y? Ok, eso igual con la gráfica. Quiero ver si nos encontramos cosas diferentes acá. El periodo, ya vimos algo de esto, ya. Dominio máximo de esta función arcoseno. Eso lo sacan de aquí, de donde están definidas. Aquí está el dominio máximo del arcoseno. De hecho, es este intervalo de menos 1 a 1. No hay mucho ni que hacerle, ¿verdad? No hay procedimiento. Ok, tal vez esto sí es un poco diferente. Vamos a ver si podemos hacer esta pregunta. Yo creo que ya va a ser de las últimas 2 o 3, por ahí. La 34 la vamos a hacer también. Bueno, dice, si seno de alfa es 11 sobre 15 y alfa es un ángulo entre pi medios y pi,
Coseno de alfa es aproximadamente. Yo creo que es exactamente. Yo creo que vamos a encontrar el valor exacto. No sé por qué dice aproximadamente, pero bueno, vamos a ver. Aquí usamos el triángulo de referencia. Ven que tenemos el seno, tenemos el cuadrante. Bueno, si alfa está entre pi medios y pi, piensen cuál cuadrante es para luego ver cuál signo va a tener el coseno y usar el triangulillo de referencia, ¿verdad? Entonces, hagan eso ustedes, a ver. Es- entonces, a ver, hacemos esto, ¿verdad? Ese es mi alfa de referencia. Como el seno es 11 quinceavos, pongo 11 acá, 15 acá. Y raíz de 15 alados menos 11 alados, supongo que eso es 2 raíz de 26. ¿Será? Por eso está en las opciones. Vamos a revisarlo. Sí, ok. Voy a ponerlo aquí nada más. Un toque. Menos 11 a la 2. Ajá, ok. Sí, en eso no hay que perder mucho tiempo, ¿verdad? Mm, ok. Entonces, sí, coseno del ángulo de referencia sería 2 raíz de 26 sobre 15. Pero ese es el de referencia, sí. Entonces, el coseno de alfa, como digo, es negativo. Esto es, ojo, segundo cuadrante. Segundo cuadrante, si lo ubican en la circunferencia trigonométrica, de menos pi medios a pi, eso está por acá, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces simplemente es eso mismo que nos dio, pero con un menos. Menos 2 raíz de 26 sobre 15. Sería la opción D. Sí, entonces, cuidado con eso, ¿verdad? No, no vaya a ser que en el examen por un signo. Más que es marque con X, ¿verdad? Entonces una pregunta ya castiga bastante. Bien, esto lo pueden ver de donde definimos la función del coseno. Esto lo pueden ver con la gráfica. Esto es parecido a lo que hicimos antes. Eh, esta 38. Como les digo, hablaron de tangente. Entonces, tangente seno entre coseno. Y para que la tangente esté indefinida, tiene que ser un ángulo que haga que el coseno se haga igual a cero. Ujú. Mm, ok. Bueno, hagamos este 40. Es parecido, lo que pasa es que creo que no hemos hecho muchos con cotangente, entonces vamos a hacer eso, ¿verdad? Para ver también el análisis que lleva. Incluso aquí, vean una cosa que podríamos hacer. Podríamos hacerlo sin el triángulo de referencia. Vean esto. De aquí, coseno cuadrado de zeta más seno cuadrado de zeta igual a 1. Podemos despejar que coseno de zeta es igual a más menos raíz de 1 menos seno cuadrado de zeta. De hecho, esto ya lo hemos pasado un poco.
Y aquí este más menos, me quedo con el menos, porque vean lo que dice aquí, que el coseno de cita es negativo. Entonces, de hecho, me quedo con esto. Coseno de cita es igual a menos raíz de 1 menos seno cuadrado, que es menos 5 sobre 13 al cuadrado. Y uno hace ese cálculo. Raíz de 1 menos eh, menos 5 sobre 13 al cuadrado. No, ese cuadrado creo que me lo puse afuera. Ajá, ya era así. Entonces sobre 13, bueno, eso ya lo sabía. Eso es un triángulo especial. Un triángulo, una terna pitagórica. Entonces esto se queda menos 12 sobre 13. 12 sobre 13. Menos 12 sobre 13. Ese es el coseno. Y la cotangente no la puede calcular así. Cotangente de cita, coseno de cita, entre seno de cita. Entonces quedaría menos 12 sobre 13 sobre menos 5 sobre 13. Se cancelan los menos y esto da 12 quintos. Ven, es bastante rápido así. Y luego, por supuesto, está la opción de hacer el triángulo de referencia, ¿verdad? Vienes acá, le pone cita de referencia, le pone 5 y 13 acá, por Pitágoras saca que este es 12, y de igual manera ahí saca el coseno. El coseno del ángulo de referencia lo saca acá. Ah, bueno, lo puede sacar la cotangente, de hecho puede sacar la cotangente uno de una vez. En este caso, como tenemos el triángulo, podemos sacar la cotangente de este ángulo de referencia, que es adyacente entre opuesto, 12 quintos. Y estamos hablando de que coseno es negativo en el segundo o tercer cuadrante. Y el seno, ojo, el seno es negativo en el tercero cuarto. Tercero o cuarto cuadrante. Entonces, de estos dos se concluye que el ángulo es del tercer cuadrante. Cita es del tercer cuadrante. Y en ese cuadrante la cotangente es positiva. Entonces, esta cotangente queda con ese mismo signo. Es otra manera entonces de sacarlo. 12 quintos así positivo. Llegamos a la misma respuesta. Diferente análisis, ¿verdad? Ahí entonces ustedes se quedan con el que más les guste. Y yo creo que ya no hay nada nuevo que me interese. Vamos a ver. Voy a revisar un par más para asegurarme. Si necesitan copiar esto, ahí lo dejo un toque más. Mejor. A ver, mate periodo, esto de identidades, cálculos, identidades. Ah, bueno, de hecho esa pregunta creo que la habíamos hecho ya. O algo muy parecido. Esas gráficas la pueden comparar con la gráfica. Cálculos. Sí. Bueno, yo creo que estamos realmente ya. Sí, lo que queda es lo mismo. Lo que queda es lo mismo.